Celebramos hoy la fiesta del apóstol San Bartolomé, a quien la tradición confunde con el apóstol Natanael. Por esta razón vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haber dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar hoy la fiesta del apóstol San Bartolomé, leemos la página que recuerda el primer encuentro de Jesús con Natanael. Suena curioso, pero es como anoté, la tradición identifica a Natanael con Bartolomé. No entramos en esa consideración de cómo se llegó a eso en este momento. El Evangelio entonces nos remite, como acostumbra hacerlo con frecuencia cada vez que celebramos la fiesta de un apóstol, no siempre, pero casi siempre, nos remite a la experiencia vocacional, al punto de partida, a su encuentro con Jesucristo como el determinante de su discipulado y su apostolado. Y un primer elemento que salta inmediatamente ante nuestros ojos es que la franqueza de Felipe se corresponde con la desconfianza de su maestro Natanael. Su maestro y además el maestro. Alguna relación había entre ellos previamente, lo deja entender el Evangelio, pero sabemos que este texto nos da pistas para entender que Natanael probablemente haya sido un rabino. Una persona cuando estudia la Torá, como nos dicen algunos textos, son tardíos, pero tienen su valor, de la tradición rabínica, como el Talmud, cuando un rabino estudia la Torá, se dice estaba debajo de la higuera. Y este es el caso de Natanael. Natanael expresa cierta desconfianza ante las palabras de Felipe. Pero Felipe no se detiene en darle argumentos convincentes. Simplemente le hace una propuesta, nada más que una propuesta. Ven y verás. Ven y verás. La tarea del testigo no es tanto la de dar muchas explicaciones, o incluso la de ofrecer algo propio personal. Lo propio del testigo es conducir a otra persona ante el Señor. Llevar las personas a Jesucristo, eso es lo que hace un testigo. ¿Y quién es Natanael? Hay 3 rasgos más, ya di uno, pero 3 rasgos más que nos permiten perfilar el retrato de este apóstol antes de conocer a Jesús. 1.
podríamos decir que es un hombre, entre comillas, de tradición. Es decir, su aproximación a la vida, y lo mismo va a ser con Jesús, consiste en insertar todo dentro del cuadro de lo conocido, de lo ya controlado, dentro de una red de acontecimientos y percepciones que les son familiares. Y Nazaret, aquí viene el detalle, Nazaret no estaba incluida en su geografía. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Él sabe dónde está Nazaret, no es un ignorante, pero Nazaret no forma parte de sus expectativas, no satisface sus expectativas. ¿Cuáles expectativas? Probablemente este es un hombre, un judío que está en la espera del Mesías y no le cuadra la cosa. Dos, es un hombre que ha estudiado, es una persona estudiada. Y precisamente porque estudió, sabe que de Galilea no surge un profeta. Son las mismas palabras que encontramos, para que veamos la relación, en boca de los fariseos, cuando le dicen a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 2, oye, pero tú sabes muy bien que al Mesías lo identificamos por su origen y lo tenemos controlado, sabemos cómo podemos dictaminar, diagnosticar, determinar cuándo llegará el Mesías y sabremos de su autenticidad. Y de Galilea no surge, no puede provenir. Entonces, esta idea que ya existía de que de Galilea no surge un profeta, solo la conoció una persona estudiada. Según él, no es posible encontrar a la persona adecuada, el Mesías, en el lugar equivocado. Por lo tanto, Nazaret no clasifica. Y el tercer detalle. Natanael es una persona supremamente interesante que se resiste a dejarse envolver por el entusiasmo de los demás. Eso ocurre con frecuencia. Una persona entusiasta arrastra a otros. Eso ocurre. Y Natanael es un tipo reflexivo. No hace las cosas simplemente por una pasión de primer momento, sino que reflexiona. No es una persona crédula o ingenua que de buenas a primeras hace lo que le dicen. Sin embargo, puede ocurrir lo contrario. A veces el miedo al compromiso se esconde detrás de ciertas resistencias instintivas. Bueno, el punto es que Natanael es de esas personas que no da un paso sin saber lo que va a hacer. Pero veamos ahora, después de este breve retrato hablado de Natanael, veamos lo que ocurre. ¿Cómo hace la experiencia de Jesús? Es hermoso. Es hermoso porque es una lección bellísima sobre lo que es el discipulado, cómo se entra en el camino de Jesús. En su primer día como discípulo, Natanael recorre un camino de conocimiento progresivo del Señor Jesús, que lo lleva a hacer el primer acto de fe de todo el Evangelio de Juan. Para Natanael el rostro de Jesús se va desvelando progresivamente en 3 etapas. Primero, Jesús es la plenitud de las Escrituras. 2, Jesús es el Hijo de Dios. 3, Jesús es el Rey de Israel. Lo primero, Jesús, plenitud de las Escrituras. El testimonio que Felipe le da a Natanael, quien no lo hace usando definiciones abstractas, sino afirmando que en él se ha cumplido lo que las sagradas escrituras hebreas, o sea, la ley y los profetas, habían anunciado. Es decir, le da un argumento bíblico. Por lo tanto, el mensaje de Felipe para Natanael es: si tú quieres, tú que eres un estudioso de la Biblia, de la Escritura, si tú quieres permanecer fiel a la Escritura, en este caso el Antiguo Testamento, a todo el proceso histórico de la revelación de Dios, entonces debes reconocer a Jesús, quien es su máxima realización.
Esto es lo que contiene la frase, aquel de quien hablan la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Y esto es lo que Natanael va a constatar en el encuentro con Jesús. Y delante de Jesús, él va a decir los otros dos títulos, dos pasos más. Jesús no solamente es la plenitud de una historia de revelación, de un Dios que viene al encuentro de su pueblo y de todo ser humano. Jesús es el Hijo de Dios. Y lo va a decir en el versículo 49 del capítulo 1 de Juan con la expresión tú eres el Hijo de Dios. Y enseguida la tercera afirmación, tú eres el Rey de Israel. Contrastemos con lo que decíamos hace un momento cuando elaborábamos el retrato hablado de Natanael, retrato robot, dicen hoy. En un primer momento, la reacción inicial de Natanael ante el testimonio de Felipe fue de escepticismo, incluso de prejuicio. Recordemos que le dijo, de Nazaret puede venir alguna cosa buena. Y vimos que Felipe no se puso a convencerlo con argumentos ni pruebas. Él no entró en el juego de la pelea, de la discusión, que además a los rabinos les encantaba. Él no entró en esas. Es cierto que cuando una persona tiene prejuicios, las explicaciones le resbalan. Por eso, Felipe ha hecho lo que tiene que hacer. Ven, ¿quieres estar seguro? Ven y verás. El verdadero conocimiento de Jesús no puede venir sino del encuentro con Él, del encuentro personal con Jesús. De ahí que la invitación de Felipe a Natanael pueda sonar así. Oye, deja de lado tus ideas y tus prejuicios y confía en el encuentro con Jesús. Y una vez que estés cara a cara con Él, vas a ver lo fascinante que es este tipo, ¿eh? Verás, y sacarás tus propias conclusiones. Ven, y después concluyes. Y de hecho fue lo que pasó. Cuando Natanael llega, tomado del brazo de Felipe, digámoslo así, donde Jesús, este encuentro va a ser una cosa extraordinaria, un don grande para su vida, del que no conseguirá reponerse más del estupor, del asombro que le causa. Descubre, que Jesús conocía su corazón. Jesús sabe que Natanael es un israelita en quien no hay falsedad. Un hombre de una sola pieza, diríamos hoy. Un tipo honesto, una gotita de agua, transparente. Y eso es lo que Jesús le dice. Al fin, el que completa el retrato es el mismo Jesús, con un indirecto yo te conozco. Natanael, yo te conozco. Y lo que le conoció no fue lo malo, no le hizo la denuncia de los pecados, como ocurre por ejemplo con la samaritana, que le dice, bueno, le comienza a hablar del marido y le saca a la luz, y esto asombra a la samaritana. Aquí no, aquí le conoce algo supremamente bueno. Aquí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Así le dice Jesús. Y Natanael se va para atrás. Vemos su reacción. Él la dice, ¿de qué me conoces? Jesús le hace saber que conoce cosas suyas estrictamente personales. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La expresión te vi debajo de la higuera, cualquiera que sea la explicación de lo que vio debajo de la higuera, lo importante es que se trata de algo muy personal. Hace un momento lo recordé, según la literatura rabínica, cuando un rabino estudia la escritura, se dice está debajo de la higuera. Pero aquí podríamos decir, lo importante no es esa hipótesis de lectura, lo importante es que Jesús lo conocía de forma muy personal. Jesús lo conoce y este conocimiento lo une estrechamente a Él. El conocimiento profundo y personal
es la base de las grandes amistades. ¿Me equivoco o no? ¿Será así? ¿Puede haber amistad sin conocimiento? ¿Por qué creen ustedes que los amigos hablan y hablan y hablan y no hay plan de datos que aguante cuando comienzan a conversar desde las casas y el chat y dele con la cosa? Porque el conocimiento es la base de la amistad. Y esto es lo que ocurre entre Jesús y Natanael. En la práctica es, yo te conocía. Y la respuesta es, ¿y de dónde me conoces? Y sigue la conversación. Una conversación que se eleva hasta la confesión de fe. El estupor de Natanael culmina en esta frase, tú eres. Cuando una persona dice de la otra, tú eres, es porque ya hay un camino de conocimiento. Tú eres, yo puedo decir quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael llega más lejos que los discípulos que acababan de ser llamados en este primer capítulo de Juan. Solo, e incluso que todo el resto a lo largo del Evangelio, excepto el único que lo va a superar en esta confesión de fe, será Tomás. Eso sí, Tomás está por encima de todos. En Juan 20:28, allá en 8 días después de la resurrección, en el cenáculo, en el encuentro con el resucitado, Tomás dirá, Señor mío y Dios mío. Este es el que va más lejos. A diferencia de Tomás, para Natanael aquí no se trata de ver para creer, porque cree, le dice el Señor ahora, podrás ver. Y entonces aquí tenemos la originalidad de la experiencia de fe de Natanael. Al hacerle caer en cuenta que lo que ha dicho es una expresión de fe, Jesús acoge a Natanael como su discípulo. Has de ver cosas mayores. Y lo comienza a vivificar en calidad de hijo de Dios, como lo que él es. Reconoce que cree. A los que creen en su nombre les dio poder de hacerse hijos de Dios, dice el prólogo del Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12. Entonces, ¿él cree? Natanael cree, se puede decir, comenzó a hacerse hijo de Dios. Y el sentirse conocido y amado le ha abierto los ojos a Natanael. El discipulado es una dinámica de vida basada en el conocimiento y el amor. Pero permítame decir algo más. Yo veo en esta página no solamente un camino de discipulado, un camino de fe. Veo también una página preciosa de fraternidad. Felipe, como insinué, parece ser discípulo de Natanael. Un discípulo que no se rinde, haciendo entender al maestro a veces los esquemas con los que leemos, leemos las cosas son inútiles y engañosos. No se puso a pelearle. Natanael también está llamado a deshacerse de los patrones de su precomprensión de las cosas. Y Felipe, miren qué bonita esta amistad en la fe, le sugirió dar un paso más. Lo invitó a hacer un seguimiento para que, antes de que fuera incluso a consultar a expertos, antes incluso de que lo comprobara todo como era propio de la personalidad de Natanael. Se trataba entonces de aceptar la no obviedad de Dios. Dios no es obvio. Dios está inventando siempre una nueva geografía. Dios no se reduce a los esquemas de los maestros, como le ocurrió a Natanael. Y por eso Jesús no le encajaba, porque el Mesías no estaba en la geografía de Galilea o de Nazaret que él manejaba. Dios está inventando nuevas geografías. Dios no es lo obvio, lo controlable, lo que yo creo ya manejar conceptualmente. Y por eso hay que dejarse sorprender.
Si yo quiero reconocer y aceptar a Dios hoy, tengo que dar el paso. Y existe la posibilidad, solo Dios sabe cómo. Sí es cierto que puede hacer que los hijos de Abraham nazcan incluso de las piedras, como le dice por allá Juan Bautista. Existe la posibilidad que algo bueno pueda venir de donde se establece que nada bueno puede salir. Como si dijera que el itinerario del creyente consiste en no tener miedo de ir a lugares inverosímiles. Y esta es la frase final de Jesús, que viene al encuentro de esto. La última palabra de Jesús es: verás cosas mayores que estas. Es increíble porque Natanael vino a ver por invitación de Felipe, y Jesús al final le dijo: y verás cosas mayores. Verás cosas mayores significa no pararás de sorprenderte. Te atreviste a salir de tus esquemas de maestro, ¿verdad? Te atreviste a replantear tu geografía, tus criterios para dictaminar la autenticidad del Mesías. Y estás sorprendido porque descubriste a un Dios que no era obvio, a un Dios que cambia las reglas. Pues verás cosas mayores, caballero. Y esto solamente lo puede hacer una persona en medio de todo, a pesar de su rigidez mental que parecía tener. En el fondo era un hombre muy abierto desde dentro. Eso fue lo que Jesús también le hizo caer en cuenta. Cuando dijo, veo aquí un israelita en quien no hay falsedad. El que en medio de todo sabe ver dónde está lo bueno. Sabe verlo. Por supuesto que a Natanael le habían atravesado las dudas, las objeciones, pero esto no lo llevó a cerrar las puertas a otras posibilidades. No se quedó bloqueado por los prejuicios, que los tenía, pero no se quedó bloqueado por ellos. Y ante la propuesta de Felipe, él accedió a cuestionar su seguridad intelectual. Esta es una persona grande, una persona que es capaz de cambiar de opinión. Y es grande porque está abierto a la novedad. Y por eso admite que puede equivocarse. La primera desconfianza no lo deja en su puesto rígido, en posiciones ya tomadas, cuando le dice a Felipe: oye, pero ¿de qué de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, él desconfió, pero no se quedó ahí, en posiciones ya tomadas, sino que se dejó llevar por una búsqueda apasionada. Aquel que buscaba en los libros, lo encontró cara a cara. Y así pasó de la desconfianza al asombro, a la maravilla, a la admiración. Una admiración que Jesús asegura como una constante del discipulado. Siguiendo a Jesús, la experiencia del asombro nunca termina. Un discípulo de Jesús está siempre con la boca abierta. ¡Oh! ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Jesús es un descubrimiento perenne y siempre nuevo. Yo te aseguro, así termina el Evangelio de hoy, yo te aseguro, Natanael, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Verás, Natanael, verás. Es más, lo dice en plural para todos los discípulos. Veréis, veréis. ¿Qué cosa veréis? El cielo abierto. El cielo sobre nosotros ya no está cerrado. No es un Dios a la distancia, ni un Dios en su eterno secreto. El cielo está abierto. Dios ha dejado su silencio, y la comunicación con Él ya no será ocasional sino permanente. Esta imagen del sueño de Jacob que Jesús evoca
Cuando Jacob aquella noche durmió sobre una piedra que se convirtió luego en altar y los ángeles de Dios subían y bajaban por aquella escalera que Jacob vio en sueños, ahora esta escalera, esta comunicación y esta roca es Jesús. Es Jesús de Nazaret, el Verbo hecho carne, Dios en medio de nosotros, también el Emmanuel. El cielo no está cerrado. Dios se ha acercado a nosotros y Dios nos habla. Y Jesús es este medio de comunicación. Jesús es el Verbo de Dios. Te invito a repasar este Evangelio y a evocar hoy el comienzo de tu experiencia con Jesús para que la renueves en este día en que celebramos a Natanael, a quien la tradición llama también Bartolomé. Y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día y provechosa semana.